Bienvenidos sean todos a un episodio más de nuestro podcast DevNops. Estoy una vez más con mi compañero y mi co-host, mi compañero en este episodio, el Douglas. Douglas ya nos ha compartido muchas cosas en episodios anteriores y en este día creo que nos va a compartir información muy interesante que yo estoy muy entusiasmado de escuchar, Douglas. Pero bueno, antes de todo, ¿cómo estás, Douglas? ¿Qué tal? Juan, ¿qué tal? Por mi lado, pues muy bien, gracias a Dios, como siempre. Contento de estar nuevamente en este espacio aquí con vos. En esta ocasión, yo también de mi parte, y como siempre, ¿no? Pero en esta ocasión, mucho más también, muy interesado por conocer tu perspectiva, tu punto de vista en el tema que hoy queremos mayormente conversar, creo yo, Juan. Tal vez desarrollar una conversación en base al tema de hoy y me tiene realmente bastante emocionado y bastante interesado. Sí, yo igual. Y bueno, para los que están viendo el video, probablemente ya vieron el título, pero los que solo nos están escuchando, les comparto, vamos a hablar el día de hoy algo difícil de imaginar, pero creo que da pie para platicar, ¿no? Sobre muchas cosas. Y es, si tuviese que volver a empezar en el mundo de tecnología, pero sabiendo las cosas que sé hoy, ¿qué haría diferente y cómo lo abordaríamos? Es un ejercicio mental muy curioso porque es imposible volver atrás y mantener tus recuerdos, ¿no? Y tu experiencia. Pero creo que va a ser interesante porque nos permite imaginar o pensar en qué cosas podríamos hacer diferentes, qué cosas podríamos repetir, Douglas. Creo que hay cosas que Mm. tal vez vos digas, bueno, esto creo que lo hice bien y lo volvería a hacer. Y ¿será que terminaríamos en el mismo sitio que estamos hoy o Mm. tomaríamos otro camino muy diferente? Yo he pensado sobre esto, Douglas, anteriormente y creo que tomaría ciertos caminos diferentes. Ujú. Em, Simplemente porque la vida sucede de maneras diferentes y bueno, mis intereses han ido cambiando poco a poco, así que no sé si terminaría de la misma manera. Pero bueno, ese va a ser el tema de hoy. ¿Qué opinas sobre el tema, Douglas? No, fíjate que me parece bien interesante. Tengo pensamientos similares a los tuyos, en el cual creo que tal vez algunas cosas las haría diferente, otras las haría igual, pero algo que me llama poderosamente a poner mi mente a trabajar, a ejercitar, es el hecho de cómo comenzaría de nuevo Ujú. sabiendo, conociendo la experiencia, que mi experiencia no se borre, ¿verdad? Pero también hoy en día, hoy en 2025. O sea, no es como que el ejercicio mental que vamos a llevar hoy no es volver al pasado y contarle Cierto. a mi yo joven Ujú. toda la experiencia que tengo y decirle, no, mira, ve, te vas por este lado, aprendes esto, enfócate en esto, etcétera. No sería eso, sino sería hoy en día, con las herramientas que tenemos a disposición hoy en día, con la tecnología, con el acceso a información que tenemos hoy en día, Juan, porque yo creo que, bueno, vos y yo sabemos que cuando nosotros comenzamos no había tanto acceso a la información. Y esas cosas, Juan, juegan un Y papel menos en bien español. significativo. Mucho menos en español. Muy de acuerdo con vos, mucho menos en español. Y, y de nuevo, imagínate, conversemos un poco más aquí de un tema que no se desvía, va de la mano con ello, ¿no? Quisiera vos que hubiese habido información en español pero que eso no se hubiese llevado entonces a exponerte al inglés. Tal vez en tu caso, nos contaste en alguna ocasión y estudiaste Mm, inglés, ¿no? ujú. ¿Verdad? Pero aún Sí, así, el tener que buscar información en inglés, ya lo hemos comentado que nos sirvió para exponernos al inglés. Entonces, imagínate sí. si yo comienzo hoy en día sabiendo lo que sé, asumiendo que de nuevo no sé inglés, buscar información en español no sería algo que yo haría, porque Mm, entonces me aleja de meterme también al inglés. ¿Verdad? Entonces, me explico, son cosas, nos lleva a ese ejercicio mental bien ujú. interesante, donde aunque hoy tenemos ese acceso a información, yo creo que tal vez esa parte de buscar la información en español, en lugar de hacerlo en inglés, esa parte no la cambiaría, o sea, me quedaría buscando la información en inglés.
No sé si me explico. Sí, ese es un tema polémico, porque yo he tenido esta plática con muchas personas también sobre si hoy en día, ¿no? Y vamos a hablar de no necesariamente volver a empezar o volver a iniciar, sino tal vez iniciar en algo diferente. Si me toca aprender un nuevo lenguaje o cualquier cosa, una nueva tecnología. Normalmente lo busco en inglés cuando es muy nueva, pero también consulto las fuentes en español. Y, y es cierto que, bueno, en este caso yo ya sé inglés, no es perfecto, pero ya lo conozco, entonces no me afecta en teoría, ¿no? Ahora, si tuviese que, en el caso que no supiera inglés, yo creo es complicado analizar esto, pero yo creo que no debería afectarte tanto, ya que en nuestro caso, el exponernos al inglés hizo que indirectamente aprendiéramos muchas cosas en inglés. Eso es totalmente cierto. Sin embargo, también aprender inglés ahora se volvería una acción más em, con intención, ¿no? Más intencional. Podés aprender los conceptos en español porque probablemente no tenés muy claro algunas palabras y no te queda claro cómo se utiliza o cosas así, ¿no? Que en nuestro lenguaje, en nuestra lengua materna, pues quedaría más claro. Y a la par también tendrías que aprender inglés. Entonces, sí, tal vez al exponerte al inglés totalmente, acortas un poco el camino, pero es como un balance, ¿no? Estoy aprendiendo inglés, pero al mismo tiempo estoy aprendiendo un lenguaje, entonces como que me parece que tal vez al inicio cuesta que ambas cosas te queden claro, tanto el inglés como los conceptos nuevos que estás aprendiendo de cualquier tema, ¿no? No sé, en lo personal creo que no debería afectar tanto, siempre y cuando se hace intencional en, a la par, aprender inglés, ya de manera más estructurada y practicar y todo esto, ¿no? Pero las fuentes en español hoy en día creo que son muy buenas. Anteriormente no habían muchas, así que las que habían eran las que habían y listo. Sí. Pero habían, ¿no? Habían dos que tres. Pero hoy en día hay mucha más acceso y eso te permite, bueno, en mi caso, compararlo entre diferentes tutoriales, exposiciones, ¿no? Que hay, tanto en inglés como en español. Porque al haber tanta información sobre un tema en específico, te permite reforzar ese tema con diferentes puntos de vista. Y hoy en día creo que eso es algo muy valioso. Al menos yo trato de ver esto, como te digo, si estoy buscando algo nuevo, estoy buscando algún tema en específico, lo veo en diferentes fuentes, tanto en inglés como en español. Tanto es así que yo suelo ver tutoriales de cómo aprender a programar. Cómo Mm, aprender a programar en Go, cómo aprender a programar en JavaScript. Claro, si tengo el tiempo, ¿no? Tengo tiempo libre, lo hago. Pero ¿por qué? Porque a veces estas personas, a veces me topo con tips o consejos que no los había visto en otro lado. Y a pesar que están dirigidos a un público novato, a mí me sirven. ujú. También eh, tengo descuidado el canal, pero tengo un canal de programación y también me permite aprender un poco, ¿no? Cómo ellos lo hacen Sí. y me permite ir informándome sobre diferentes temas o la manera en que ellos hablan. Pero bueno, eso tal vez es un punto aparte. En fin, lo que quiero tratar de dar a entender es que las fuentes en español son muy buenas hoy en día, tanto así que yo no las descartaría del todo. Sin embargo, tenés un punto ahí muy debatible sobre si te retrasaría en tu aprendizaje en inglés también. Sí, fíjate que estoy de acuerdo con vos y es algo que definitivamente, si vuelvo a comenzar hoy, estudiar inglés de manera intencional iría de la mano. Eso es un sí o sí, ¿verdad? Y me gusta que decís no descartar las fuentes en español. Realmente que mi perspectiva obviamente no tiene nada que ver con que el contenido
piense yo que sea malo, por el contrario, es igual de bueno y te topas con personas que de hecho son mejores que cualquier otro que Mm, habla inglés en sí. español, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tiene nada que ver con ello. En lo personal, para mí, sí me favorece, y creo que lo hablamos, ya hemos hablado sobre el inglés antes en episodios anteriores. A mí en lo personal sí me favorece tornar mi mundo en inglés para poder Sí. aprender el idioma. Entonces, eso me beneficia, eso me acelera. Es algo muy personal. eh, Ujú. Estoy de acuerdo con tu punto de vista que al final del día, si lo miro de manera abierta y objetiva, que al final del día no debería de importar, porque algo que si algún novato comienza hoy y no sabe inglés, que lleve el inglés de la mano de manera intencional, ¿verdad? Pero como la conversación que estamos teniendo es, si yo empezara hoy, yo Ujú. sí seguiría dándole prioridad a buscar la información en el inglés y estudiando inglés de manera intencional. Obviamente no es la forma en que arrancaría. Estamos como poniendo las bases ahorita, ¿no? Como las ideas generales de qué es lo que pasaría alrededor de este caso hipotético en el que tuviéramos que comenzar de Sí. nuevo a estudiar tecnología, pero casualmente recordando toda la experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años de experiencia, de trabajo, perdón. Recuerdo, sí, que mencionabas, ¿no? De poner todo tu mundo en inglés, tanto el celular, la computadora, el contenido que consumís. Y sí, yo también apliqué ese mismo método. Recuerdo que buscaba todo. Eh, el celular a veces no entendía algunas opciones, pero pues estaba en inglés, así que eso me obligaba. Sí. Sí, sí, creo, me cuesta mucho refutar tu punto, pero un buen método. En ese caso, ¿qué te parece, Douglas, si hablamos sobre iniciar, literalmente iniciar? ¿Cómo iniciaríamos? Y acá me gustaría como el primer paso sería, ¿crees que te enfocarías en lo mismo en que enfocaste anteriormente? ¿O hoy en día, con la información que hay y las oportunidades que has visto, tanto a nivel laboral como a nivel personal, ¿no? De las cosas que te llaman la atención, ¿te enfocarías en la misma área o crees que te enfocarías en otra? Me gusta tu pregunta y me pone a pensar bastante. Mira, la respuesta corta que te voy a dar, luego te voy a dar un poco de perspectiva. La Ok, respuesta corta es que siempre trabajaría en la parte de infraestructura. ok. Es lo que más me gusta hacer. Entonces, si inicio hoy desde cero, buscaría trabajar en infraestructura. Ujú. ¿Qué ocurre, Juan, cuando comenzamos, cuando vos y yo comenzamos? Yo te llevo, y quiero aclarar esto para las personas que nos ven y nos escuchan. Tenemos edades cerca, pero yo te llevo como 3 años Por ahí, sí, sí, por sí. ahí, ¿verdad? Entonces, 3 años parece poco, pero en Latinoamérica, nuestros países de tercer mundo, sobre todo en los noventas, lo que tiene que ver con tecnología, comunicación, acceso a la información, un año era significativo. Y era una diferencia bien grande, porque Sí, nuestros países estaban bastante retrasados con respecto a los países del primer mundo, en sí. específico Estados Unidos, que es el que tenemos más cerca y del cual adquirimos la mayor cantidad de Sí. tendencias en todo sentido, incluyendo la tecnología. Bueno, Entonces, en tecnología creo que Estados Unidos es el que provee, anteriormente es el que ha proveído a todo el mundo, ¿no? Internet, celulares y todo, vienen de ahí. sí, bueno, tenés a Asia y China. Lo que pasa es que hay cuestiones políticas ahí que la tecnología china no puede Sí, llegar a todos lados y tenés tecnología rusa. Pero lo que es real e innegable es que de nuestro lado del mundo, Estados Unidos es quien ha influenciado claro, mayormente, sí, ¿verdad? Entonces, no, cuando en nuestro sector había tecnología, computadoras, dispositivos, información, ya era bien retrasada con respecto a Estados Unidos, bien retrasada. En videojuegos, aquí llegaban revistas de videojuegos y eran revistas de hace un año y medio, sí, hace 6 meses tal vez lo más cercano. Lo mismo con respecto a música y de igual manera con respecto a tecnología.
porque en aquel tiempo por medio de revistas, habían revistas mensuales que traían lo nuevo en la nueva versión de un software, que del Office, de Word, de Excel, en nuevo Windows, etcétera, ¿verdad? Entonces, menciono estas cosas porque esos 3 años de diferencia eran bien significativos en ese momento. Sí, Yo creo que tal vez hoy en día es más, pero hoy en día sí lo que sale lo tenemos a disposición prácticamente de manera inmediata. Si tiene que ver con software, con servicios, está a disposición de manera inmediata en Latinoamérica porque sí. son servicios por Internet. Y lo que Y, tiene que ver con... y Sí, dale. perdón que te interrumpa, Douglas, No, no, pero dale. con lo que mencionas de la diferencia de edades, también hay que entender a nivel general, ¿no? 3 años, hoy en día tal vez no sea tanta la diferencia porque ya los dos somos adultos, tenemos un trabajo, pero si regresamos al punto de nuestra adolescencia, cuando yo estaba iniciando carrera, que creo que en otros lados se le llama que es secundaria o no sé cuál es el equivalente, pero después de noveno grado, ¿no? Lo que sí, después de noveno grado, cuando yo estaba iniciando eso, en tu caso vos ya estabas saliendo del Saliendo. colegio. Sí, Entonces, esa es una gran diferencia en ese punto, porque ya sos adulto, ya sos un mayor de edad, en cambio yo estaba iniciando, ¿no? Mi carrera ahí de bachillerato. sí. Entonces, sí, solo lo menciono como que en ese entonces, sí, y más con lo que hablas del el desfase tecnológico, ¿no? Eso le suma. Claro, claro, no solo en la perspectiva, en la visión que teníamos en su momento, pero sí Ujú. había un desfase significativo. Y para el Sí, momento en que tal vez vos comenzás, tal vez ya habían un poquito más de cosas. Eso no lo estoy poniendo como que, como queriendo dar a entender que a vos te tocó más fácil, nada que ver. Solo estoy mencionando que esas cosas cuentan, el a contexto diferencia. tuyo. El contexto cuenta, correcto, Ujú, ¿verdad? Y pues, como te decía, hoy en día algo de software, un servicio lo tenemos disponible de manera inmediata en todo el mundo. Algo de hardware muchas veces igual está disponible en todo el mundo, porque el nuevo celular de las compañías grandes, como tienen filiales en cada país o en la mayoría de países, ujú. muchas veces es lanzado a todo el mundo eh, al mismo día. Y si Sí, no está disponible el mismo día, máximo un mes, mes y medio ya está en tu región disponible para comprar y en el peor de los casos, buscar la manera de comprarlo de Estados Unidos y lo traes hasta tus países, ¿no? Entonces, claro. hoy en día es diferente, pero en ese momento no era así, Juan. Vos mencionaste algo bien interesante también de cuando decías cursos, de hacer cursos sobre aprender a programar en Go, sobre aprender a programar Ujú. en cosas. No existían cursos online en ese tiempo. No había curso de nada de Ujú. manera digital. Te encontrabas personas que daban cursos de reparar computadoras o de instalar sistemas operativos y eran presenciales y eran bien caros, pero no habían cursos online, no existía tal cosa. Los cursos Entonces, que yo alcancé a ver eran texto, eran tutoriales, pero escritos en, sí, en internet. eran guías. Sí, Eran guías, pero no había un curso que te explicara y eran guías para hacer algo en particular. Es sí, cómo configurar tal servicio, es cómo hacer una rutina de tal cosa en programación, eran claro. guías, pero no un curso que te llevara a aprender las cosas. Realmente que era, lo que había que hacer era leer documentación. Eso es lo que había que hacer, leer Sí, los documentación, buenos entender la tiempos. tecnología entender el concepto para luego buscar implementarlo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas, Juan? Porque me dijiste si me enfocaría en lo mismo que me he enfocado y a mí me tocó comenzar por todos lados. Hemos Ujú. hablado un poco de mi experiencia, ¿no? Yo Sí. comencé, de hecho, reparando computadoras, Ujú. reparando una computadora clon que tenía en mi casa y ahí fue extendiéndome y luego comencé a programar. Programaba en Visual Fox Pro y Visual Basic y hacía cosas interesantes en su momento y de ahí fui creciendo a medida se iba dando la información. Y todas esas cosas me sirvieron mucho, me formaron bastante, me hacen tener la experiencia que tengo hoy en día. Yo le agradezco a Dios por cada una de ellas, pero si me voy a enfocar en la parte de sistemas, en la parte de infraestructura, sí hay algunas cosas que las dejaría de lado. Mm, Hoy en día me sirven, sí, pero yo hoy quisiera enfocarme
a, en el menor tiempo posible, estar lo suficientemente preparado para mi primer trabajo en infraestructura. Entonces, hay ciertas cosas que aunque me sirvieron, no las descarto, me siguen favoreciendo hoy en día porque me ponen tal a veces por encima de otras personas que no entendieron cómo se hacían ese tipo de cosas antes. Por lo tanto, nosotros conocemos las capas bien, bien de abajo, lo abstracto Ujú, bien de abajo. Nosotros lo conocemos y eso nos ayuda a desarrollar soluciones más apropiadas o aprovechando mejor los recursos, pero con el propósito de estar más, acelerar mi proceso de estar a un nivel necesario para conseguir mi mejor trabajo, dejaría de lado muchas de las cosas que no tienen que ver con la parte de infraestructura. No hubiese incluido la parte de programación, por mm, ejemplo, si hubiese dejado la parte de reparación de computadoras, porque eso tiene que ver con infraestructura y entender cómo funciona una computadora. Estás 98% cómo funciona un servidor, porque al final son los mismos componentes. Obviamente a nivel de servidor pensás mucho más en los recursos que para un dispositivo personal, eso sí, pero lo que tiene que ver con programación, por ejemplo, no lo hubiese incluido en mi camino. Entonces, Optimizarías tu camino. op- Ese es. optimizaría el camino. Entonces, Ajá. de hecho, cuando lleguemos a esa parte, te diría qué haría un poco, pero yo agarré Sí. bastante contexto, pero tu pregunta fue si hubiese escogido lo mismo que es infraestructura y si lo hubiese escogido, Ujú. pero sí le hubiera quitado esas cositas, pues. Y bueno, vos no te he dado la palabra para que nos contés si vos te quedarías en programación o no, porque recuerdo que vos parece que era redes lo que te llamaba la atención al principio, Sí. y terminaste en programación por cosas de la vida. Entonces no sé si hubieses cambiado, si empezaras de nuevo hoy o no. Sí, como te menciono, es algo que he reflexionado. Es complicado, ¿no? Por un lado pienso, así como lo que me estás diciendo, tomar el mismo camino. ¿Por qué? Porque vos lo estás haciendo y lo que me das a entender al escucharte es que te encanta lo que haces, te encanta Sí, tu área actual, entonces lo más probable es que lo volverías a hacer. sí, Y yo también opino igual, a mí me encanta programar y me gusta todo esto, entonces lo más probable es que volvería a hacerlo. Pero em, algo que yo no hice en aquel entonces, y ahora lo sé porque en uno de los episodios vos nos estuviste hablando sobre eso, ¿no? Yo tenía esta concepción, ¿no? De cómo iniciaría, cómo aprender yo sobre infraestructura, redes y todo esto, si no tengo el equipo físico para hacerlo. Y recuerdo que nos hablabas, ¿no? De, bueno, pero hay otras alternativas, se puede hacer de manera virtual. Y hoy en día, pues casi todo está en la nube. Ya cada vez es más difícil que una empresa tenga toda su solución en premise, creo que se le dice, ¿no? En físico. Entonces, creo que podría explorar eso. Eh, yo soy una persona y vos has sido igual, que nos gusta pues explorar un poco al menos los conceptos básicos de de todas las áreas, ¿no? Ok, si toca programar, ok, ¿qué involucra eso? ¿Cómo, al menos, qué es? Ok, escribo código, lo compilo y lo pongo en una computadora. Las redes, bueno, las configuro, las hago aquí y las pongo por allá. Em, todo esto, ¿no? Las bases de datos, que involucra una base de datos. Todas estas cosas creo que de igual manera las exploraría de la misma manera en que lo hice anteriormente, porque creo que vale la pena. Em, Sin embargo, creo que si tuviese que seguir en el área de programación, lo más probable es que me gustaría en este caso pues, tomar un camino diferente hacia el área móvil, aplicaciones de celular y todo esto. Realmente es un área que siempre me llamó mucho la atención y tiene desafíos muy interesantes y considero que se puede explotar, a falta de una mejor palabra, de una manera muy interesante en nuestra área. ujú, En nuestra región, Douglas, creo que se puede hacer mucho dinero, así lo veo yo, se puede hacer dinero al crear aplicaciones, porque al ser un área que pues Latinoamérica tiene muchas carencias, no, no es ningún secreto,
eso también significa que hay muchas oportunidades para tratar de suplir esas necesidades. Llámese aplicaciones de, qué sé yo, ¿no? De citas para un salón o una aplicación para, no sé, una red social de un nicho en específico. Se puede hacer. Ujú. Entonces, creo que las personas que quieran dedicarse a la programación móvil hoy en día, es una muy buena opción. Y bueno, y si no querés como ser emprendedor o tener una startup o cosas así, de igual manera la oferta económica para programadores sigue siendo buena, sigue siendo muy buena para desarrollo móvil, desarrollo de Android y más si sabes, ¿no? Específicamente desarrollar en Android o iOS, porque también hoy en día hay otros frameworks que te permiten desarrollar para ambas plataformas al mismo tiempo y son muy buenas. Pero cuando sabes, ¿cómo decirlo? Como las partes más low level de cada uno de los sistemas, eso te da otro plus. Entonces, probablemente me gustaría explorar esa otra rama. Me encanta el trabajo de backend. Es un trabajo más, ¿cómo decirlo? Pues te enfocas en la data, te enfocas en los procesos, te enfocas en la lógica de cómo va a funcionar las cosas. Pero en mobile o frontend en general, los desafíos son un poco más, son diferentes, ¿no? Y a veces son estresantes, pero sí, son muy, muy buenos. Tuve una época donde estuve explorando mucho el desarrollo móvil, pero de nuevo, ¿no? Las cosas que suceden en la vida te van orillando a ir tomando otro tipo de decisiones y no tenés tanto tiempo para dedicarle a todo, ¿no? Tenés que ir decidiendo. Eso es lo Sí, que sucede. sí, Pero sí, creo que eso sería en mi caso. sí, de hecho recuerdo, Juan, que cuando vos entraste a esta empresa en la que tuvimos la Ujú. oportunidad de trabajar juntos, llegaste como programador de Android. Yo recuerdo que eso era, nos dijeron, les queremos presentar al programador de Android y yo así como, hey, alguien que sabe programar nativo en Sí. Android. No es como que era algo nuevo, así como que, ¿verdad? Pero yo a nivel personal no había tenido la oportunidad de estar con alguien que programara nativo en Android, ¿no? Por cosas de la vida y porque se necesitaba más tu ayuda cuando estábamos migrando a servicios y microservicios, pues yo creo que al final no hiciste ninguna aplicación ahí, no recuerdo, pero sí, así Sí, entraste. y salí de la empresa con el mismo título. Siempre tuve el mismo título de desarrollador Android. Fue curioso. Bueno, Pero sí, en su momento llegué así y me encantaba, ¿no? De hecho, me ilusionaba mucho la idea de, ok, voy a hacer aplicaciones ya de manera profesional. ujú, Porque hasta ese punto solo lo había hecho a manera de hobby. Eh, Así es como uno inicia, ¿no? De manera de hobby vas explorando estas tecnologías, soluciones, etcétera. Pero bueno, sí, creo que por ahí va la cosa. Siempre tuve esa espinita que no pude resolver ahí. sí, que quieres corregir eso. Sí, no, mira, me parece bien interesante y de nuevo, mira, si estamos enfocándonos en esta carrera de tecnología, no se trata de corregir nuestro pasado. Lo que yo realmente quería hacer cuando era niño y adolescente era músico. Yo aprendí a tocar instrumentos, algunos instrumentos por mi propia cuenta, igual en esa época donde no había acceso a información. Pero bueno, era otra de las cosas que no se Sí, puede vivir en nuestros países de Latinoamérica de la música, lastimosamente. Hoy en día hay más posibilidad, en aquel momento no. E igual, probablemente la opción que yo siempre busqué, pero los trabajos que salieron no me lo permitieron hasta cierto punto, era emprender desde el inicio. ok. Y en algún momento hablemos de esos temas, tenemos ya algunas ideas de cómo Ujú. hablar sobre la parte de movernos de lo enterprise, de ser profesionales y trabajar para una empresa y De ser interesados en su negocio, asalariado. de ser correcto, asalariado, a tener Ujú. buscar nuestra propia libertad económica. Pero Sí. bueno, hoy en día el tema es este, ¿verdad? Y yo quisiera entonces, Juan, como arrancar, porque ya prácticamente he dado cómo comenzaría como ese, el mero inicio, ¿no? ¿Cómo comenzaría? Pero entonces lo quiero aterrizar de la siguiente manera, como yo arrancaría. Una es,
el inglés va de la mano desde el día uno. Estamos asumiendo que alguien como yo estudió en un sistema público en Honduras, por ende no sabía inglés, hasta ya grande y no sabía inglés. Entonces, inglés iría de la mano día uno y el segundo trabajaría en definir el roadmap. Yo le Ujú. dedicaría un tiempo, normalmente es un par de días, o sea, trabajas 1 o 2 días, ves que se acomoda para vos en cuanto a lo que vas a hacer, y alguien puede decir: "Eso es mucho tiempo, un roadmap está ya definido". No, tratar de definir un roadmap, ya hemos dado herramientas, está esta página, esta herramienta que se llama roadmap.sh y que tiene como que ir aprendiendo, pero en realidad usemos eso para personalizar el nuestro, porque vamos a ir poniéndonos metas y pasos en el camino de, ok, con tanto tiempo y después de aprender esta cantidad de tecnologías, puedo hacer tal proyecto para la universidad en la que estoy, o tal proyecto para una ONG que conozco, ¿verdad? O tal proyecto para la iglesia en la que me congrego, y puedo ir haciendo esto que me va a permitir ir creciendo, o al tener cierto nivel, puedo ir buscando tal trabajo. O sea, acomodemos este roadmap a nuestra proyección propia, ¿verdad? Sí, Entonces, por eso, dedicarle el tiempo intencional y tomaría 1 o 2 días definir el roadmap. Y esto es, por lo mismo que ya comenté, no que no tuviera valor a mi vida, estas otras áreas en las que trabajé, a las que les invertí tiempo, muchísimas y muchísimas horas a programación y a estas otras áreas. Sin embargo, para avanzar de manera más eficiente, no estarían incluidas en mi roadmap. ujú, Buscaría progresar sí, lo más rápido posible. Entonces, como que mi fundamento, Juan, antes de entrar tal vez a tecnología o conceptos, sería inglés de la mano ujú, y definir bien el roadmap que quiero seguir. Probablemente no alcance a seguir el roadmap 100%, porque cosas van a cambiar en el camino, oportunidades sí, van a surgir en el camino, pero como siempre digo, ¿no? No tener un plan es fracaso garantizado. Tener un plan hay posibilidad de lograr algo. Entonces, por eso vale la pena invertir en el roadmap. Entonces, para dar la respuesta clara, esos serían mis primeros 2 pasos. ujú. Qué excelente, sí, eso es como, de hecho, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo iniciar? ¿Cómo iniciar? Me parece muy interesante. Creo que yo haría algo similar. Sin embargo, me gustaría también hacer un paréntesis, porque estamos hablando en nuestra perspectiva, de nuevo, ambos tenemos más de 30 años, así que nuestro punto de vista cambia con respecto a alguien que tal vez tiene 18, 19 años. Según lo que he visto en las métricas en YouTube y las otras redes sociales, tenemos un público que ronda, ¿no? Entre los 17 hasta los 40 años, más o menos, 40 y tantos. Entonces, yo creo que ahí depende, a manera de consejo nada más para los que son más jóvenes, que tienen más tiempo disponible, yo les aconsejaría no desperdiciar el tiempo en hacer todo a la vez, pero sí buscar aprender un poco de todo. Hoy en día, por ejemplo, algo que me gusta mucho, y creo que lo he mencionado anteriormente, me gusta el tema del home labbing, y es estar creando pequeños servidores en mi casa, estar configurando la red, estar eh, configurando otros servicios, servidores, etcétera, ¿no? Eso lo que me permite a mí es probar un poquito de todo ahí, las configuraciones, servidores, redes, etcétera. Eso yo lo recomendaría mucho porque yo lo hago cuando tengo tiempo y generalmente es por la noche, me desvelo y hago un par de cositas. Pero si tuviera el tiempo disponible, le podría sacar mayor provecho. Y bueno, en este caso lo hago por hobby, pero alguien que viene iniciando creo que le serviría mucho para aprender diferentes conceptos y temas, ¿no? Te toca aprender sobre Docker, te toca aprender sobre, como ya dije, redes, bases de datos, cómo hacer backups de tus recursos, etcétera. Eh, entonces, depende mucho de tu momento personal en la vida. Cuando tenés mucho tiempo libre, vale la pena hacer una aplicación móvil que se conecte a una base de datos, creaste todas las tablas, configuras la red en un servidor en AWS o en Google Cloud
y tratar de hacer todo esto. Si tenés el tiempo disponible, yo recomendaría mucho hacer un proyecto entero, completo, desde programar, aunque sea algo muy sencillo, ¿no? Un to-do, una aplicación de to-do, pero programarla, tratar de deployarla a un servidor, tratar de hacer todo esto. Entonces, eso siempre me gusta mencionarlo, más que todo para los que tienen mucho tiempo libre. Generalmente son los que están más jóvenes. em, Porque, como ya decía Douglas, todo en la vida sirve, todo el aprendizaje sirve. Luego vas a ir viendo qué es lo que más te llama la atención y a eso le vas a poder empezar a dedicar más tiempo. A veces, bueno, yo así lo veo, cuando tenemos 18, 19 años, 20 años, es el momento como para explorar un poco estas cosas y sí hay que buscar trabajo, no hay discusión en eso, pero también se vale un poco, ¿no? Ahí, tomárselo un poco con calma y buscar. Ahora, ¿qué haría yo, no? Hoy, 2025, una persona que em, ya no soy joven, ya no pertenezco a ese grupo, definitivamente optimizaría mi tiempo. Ahí estoy totalmente de acuerdo con vos. Optimizaría mi tiempo. Em, con el roadmap me gusta la idea. Algo que también me gustaría como añadir sería buscar cómo está la industria. En mi caso, que pertenezco al mundillo de programación, hay muchos canales en YouTube, hay muchos blogs, hay mucha información que te dice eh, cuál es el framework, cuál es el lenguaje que hoy en día está siendo cotizado, o te dicen, hey, este lenguaje muy probablemente dentro de 1 o 2 años va a empezar a tener más auge. Recuerdo mucho, por ejemplo, con Flutter, este framework que te permite hacer aplicaciones móviles. En su momento, pues la gente empezaba a hablar de él y decía, hey, esto vale la pena. Ujú. Cosa que no sucedió tanto, o al menos yo no lo recuerdo, con otros frameworks, como hay uno que se llama Xamarin con X, que también te permite hacer lo mismo, pero Flutter como que fue un poco diferente y te permitía. Eh, Así que prestar atención a ese tipo de consejos en el momento indicado, como escuchar y revisar cómo está la industria hoy en día, eh, te puede ayudar a optimizar ese tiempo. Y de nuevo, hoy 2025 o más adelante, es más fácil tener acceso a este tipo de información. Así que me informaría, eso me ayudaría a personalizar el roadmap, como menciona Douglas, para tratar de ver qué es lo que me interesa a mí. Em, pero sí, eso es como yo creo que iniciaría, ¿no? Buscaría qué está en la industria y ver cómo me muevo. Fíjate que antes de que avance, Juan, porque me gusta el punto que estás tocando, y coincido con vos que en la juventud es el momento de dedicarle la mayor cantidad de horas posibles al aprendizaje en diferentes áreas, y no solo en tecnología. Sí. Yo Ujú. recuerdo mis años de juventud, la cantidad insana que yo le ponía a practicar guitarra y también al estudiar algo de tecnología, y también a jugar videojuegos, Sí, a los pocos que yo jugaba en su momento, en mis 21 22 entre 19 y 21 22 23 sí, sí, sí. una cantidad insana porque tenía el tiempo disponible y en Te podías lugar de, desvelar y no pasaba nada. tenía la capacidad de desvelarme, obviamente al no tener familia y otros compromisos, y ese es el momento para hacerlo, y quiero Ujú. reforzar, hacerle eco a eso, me gustó que lo esté diciendo, y ahí podemos abarcar varias cosas. En cuanto al roadmap y lo que dijiste de probar varias cosas, fíjate que a nivel personal, y continúa con el tema, por eso lo agrego aquí, yo te he dicho que quitaría cosas para ser efectivo y eficiente y avanzar un poco más Ujú. rápido. Sin embargo, hay cosas fuera de mi área que las incluiría siempre, solo que no al inicio. Por Oh, eso, por okey. eso yo decía que, que tomar 1 o 2 días para hacer un roadmap apropiado a lo que vos buscas. Y de nuevo, yo voy conociendo lo que yo sé. Fíjate qué curioso, el primer curso en línea que yo tomé en mi vida fue un curso de HTML y CSS. Ujú. En algún lugar estaba leyendo un blog post de algo, ya no recuerdo qué,
y me gustó lo que estaba leyendo y la persona dijo que aprender HTML y CSS es una habilidad que cualquier profesional en tecnología debería tener. Me llamó la atención y dije, lo voy a buscar. Y esa fue la primera vez que yo busco un curso en línea y aprendí HTML y CSS. Y una vez que terminé el curso, no pude estar más de acuerdo con esta persona. Yo que trabajo en el área de infraestructura, me tocó instalar herramientas open source, herramientas Ajá. gratuitas para un servicio de ticketing system, digamos. Hoy en día con la nube hay tantas cosas, ¿no? Y vos solo pagas por un servicio y listo, pero en aquel tiempo habían herramientas gratuitas de open source y sabiendo HTML y CSS, yo podía personalizar las interfaces con poquito tiempo y con poquitas cosas, personalizar las interfaces para que tuviera el logo de la empresa, para que tuviera los colores de la empresa, para eliminar elementos que no parecían de las herramientas gratis. Y yo tenía mi manera de cómo hacerlo para que a pesar de actualizar versiones, volver a implementar las cosas. Entonces, sí, en efecto, algo como HTML y CSS sería algo que yo no sacaría de mi roadmap, Ajá. simplemente no sería con la forma en que comenzaría. No Porque digo, profundizarías en ello. no claro, nunca profundicé en ello. O sea, yo sé Ujú. HTML y CSS básico. Me sirve al día de hoy, me sirve HTML, por ejemplo, porque trabajas con workers de Cloudflare o trabajas con reglas de WAF en CloudFront de AWS o en Cloudflare. Y entonces cuando bloqueas una página, a veces haces un redirect o a veces mostras un bloque de HTML. Y entonces Ok, ajá. uso la sintaxis de Sí, HTML para que te aparezca la página. O sea, me sigue sirviendo el día de hoy. sí. ¿Me entendés? No puedo estar más de acuerdo. Yo no recuerdo la persona, lastimosamente, me gustaría darle el crédito a ese blog post donde yo leí de que dijo que cualquier profesional de tecnología debería de saber HTML y CSS. Lastimosamente no lo recuerdo, pero no puedo estar más de acuerdo con él Sí. porque lo viví. Entonces sí lo agregaría en mi roadmap, simplemente no lo agregaría al principio y no me iría a profundizar, como vos dijiste, a frameworks Ujú, de CSS o que Bootstrap y esas cosas, no, hasta ahí no lo necesito. Pero entonces, para redondear ujú, o concluir la respuesta tal vez, entonces sí agarraría cosas fuera pero que sí a la vez siento que complementan mi conocimiento en diferentes etapas de mi aprendizaje, si tuviera que definir un roadmap para mí de nuevo desde cero el día de hoy. ujú. Sí, es que a veces como que, de nuevo, al no tener una idea, y más antes que no era tan fácil obtener un consejo de cómo hacerlo, pues uno se ponía a practicar un poco de todo y solo nos decían, bueno, la computación es el futuro y, ok, pero ¿qué parte de la computación? Em, sí, es complicado. Por ejemplo, algo que yo cambiaría, ¿no? Y que sí haría hoy y que hoy en día es un poco más fácil es el hecho de reforzar muchos conceptos eh, fundacionales de programación. Y bueno, aquí tal vez entraríamos bueno, cómo pasar, ¿no? A mejorar nuestros conocimientos. Yo lo que haría sería tal vez profundizar en lo que son los algoritmos de programación. Hay muchos algoritmos de cómo ordenar sets de datos, muchos algoritmos de cómo hacer búsquedas. Y este tipo de conceptos, por ejemplo, cómo recorrer un árbol binario, cómo crear un árbol binario. Si bien lo conozco hoy en día, creo que a este tipo de conceptos yo les dedicaría más tiempo hoy en día. Es algo que creo que falla irónicamente, en la manera en que se enseña programación en la época actual, considero que hoy en día los tutoriales que encontramos en Internet, incluso muchos cursos, te indican, ok, cómo aprender o cómo hacer una página web en React, lo cual está excelente, te ayuda a conseguir un trabajo. Pero estas personas no te enseñan estos conceptos básicos. No, de nuevo, en programación, cómo manejar la memoria, cómo tener cuidado de la memoria, perdón, qué va en el heap, qué va en el stack,
este tipo de conceptos yo de nuevo les dedicaría mucho más tiempo hoy en día, porque cuando yo lo vi, lo consideraba que era algo, bueno, es algo que solo en ciertas ocasiones lo utilizaría, pensaba yo. De nuevo, nadie me orientaba, nadie me explicaba cómo era, pero luego te das cuenta que es necesario. Y qué pasa, que después me tocaba a mí a volver a repasar estas cosas porque nunca las había afianzado tan bien. Así que sí, hoy en día es más fácil buscar más, en YouTube es fácil, ¿no? Buscas algoritmos de programación, algoritmos de sorting, algoritmos de búsqueda. El tema de algoritmos es muy, muy infravalorado, diría yo, más cuando venimos empezando, porque pareciera que es muy difícil, pareciera que bueno, luego lo veo, pero dedicarle el tiempo a los conceptos fundacionales nuevamente, como mencionaba, creo que es algo que es indispensable para mí hoy en día. Es necesario y es algo que no se hace. Irónicamente, ahora que hay más información, pues dejan de lado este tipo de cosas. Sí, Pero bueno. fíjate que me resulta interesante porque yo haría algo bien similar también. Y lo que decís que, que cosas que hoy en día, que hay más información, eh, se deja más de lado la parte del concepto y es parte del crecimiento en tecnología, lo ves en todo. Con intención se abstraen cosas Ujú. para acelerar y que sea más rápido. Y si no, no tuviéramos cosas como la inteligencia artificial hoy en día, ¿verdad? No Sí. tuviéramos, Meta anunció sus nuevos lentes, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, ahora sí tiene la pantallita. Yo quiero que sea realidad el rastreador que tenían en Dragon Ball. Ya casi estamos llegando ahí, ¿verdad? O sea, si no empezamos a abstraer las capas de abajo, no vamos a poder llegar ahí, ¿no? Pero Claro. nos va limitando en desarrollar soluciones profundas, grandes. Y como vos decís, nos topamos con estos cursos de cómo hacer una página en React. Y qué bueno, como vos decís, nos va a hacer encontrar un trabajo. Pero entonces no voy a ser capaz luego yo de arquitectar o diseñar algo bien grande. O hoy en día se compra un vehículo, un carro y la caja es automática, Ujú. y entonces no hay nada de malo. Yo manejo un carro automático y no quiero volver a un carro mecánico, eh, porque pues es más, es más relajado manejar el automático, ¿no? Claro, Sin claro. embargo, los que aprendimos a manejar un carro mecánico, un carro manual, entendemos cómo funciona el avance de las diferentes velocidades, eh, que hay velocidades que son de fuerza, de potencia, y que hay otros cambios, perdón, que son de fuerza y potencia, y que hay cambios que son para más velocidad pero tienen menos fuerzas y depende de que el carro ya tenga momentum. Parece mentira, pero que entendas esas cositas en un viaje en carretera abierta te sirven, aunque no tengas que hacer cambios, ¿verdad? Entonces, Sí, creo que, bueno, para las personas que no son de Honduras, actualmente hicieron un camino donde estaba un puente y es una subidita, ¿no? Y salen muchos videos de carros que no logran subir. Y yo no he pasado por ahí, no sé si vos has pasado, Douglas, por esa no he parte. pasado, pero sí lo he visto en los videos. Y es curioso, pero no he pasado, pareciera hasta, se ve hasta como misterioso, ¿no? ¿Por qué tantos carros no suben? Y bueno, yo de manera empírica creo que es por lo que estás hablando, ¿no? Personas que no saben cómo controlar que la caja, aunque es automática, puedes poner diferentes cambios que solo son de fuerza. Casi todos los carros tienen eso, la primera, ¿no? Y yo creo que son personas que no se han topado con esta necesidad y no saben. Esa es mi teoría. Yo pienso lo mismo y es un ejemplo interesante el que pusiste, pero la impresión que me da es que van como en cuarta, porque estos carros, aunque van en subida, van cambiando los cambios en base a la velocidad, no necesariamente a Sí, la fuerza que el motor está ejerciendo. Entonces van como en cuarta porque llevan velocidad, pero cuando pierden momentum, el carro ahí. automático no baja la velocidad. Pero aquellos que Ujú. hemos manejado mecánico y de nuevo entendemos eso, sabemos que lo que hay que hacer es poner el carro en segunda, muy probablemente. Claro. Y si fuese si fuese un carro mecánico o un carro manual, ¿verdad? Pero como vos decís, se usa la función manual que tiene la caja. Pero esas Ujú. cosas las traemos a tecnología.
de nuevo, ¿verdad? Y conocer esas capas de abajo nos permite, Juan, ser más efectivos. Entiendo por qué no se hace, pero conocer esos conceptos nos vuelve más efectivos. Por eso yo también incluiría, para irle dando forma a cómo yo comenzaría hoy en 2025 con lo que yo sé, después de definir el roadmap y obviamente estar estudiando inglés y de manera intencional en paralelo, yo iría, Juan, con Linux y con conceptos de sistemas operativos y de redes. Así yo Ok, arrancaría, lo llevaría de la mano. ¿Por qué? Porque a medida voy creciendo con Linux, me permite ir entendiendo estos otros conceptos, porque voy a ver conceptos de sistemas operativos, cómo funciona el CPU, cómo interactúa cómo escribe en disco, cómo interactúa con la memoria, y vas viendo todas estas cosas a medida vas mejorando en Linux, comandos para hacer troubleshooting, para encontrar problemas que están ocurriendo en el sistema operativo, para configurar servicios. ujú, Entonces los vas poniendo en práctica con los conceptos de sistemas operativos. Mira qué interesante cómo se relacionan y hoy en día este tipo de cosas para mí tienen una forma, al principio no la tenían, para mí tienen una forma y puedo ser más efectivo. Entonces, a medida aprendo Linux, puedo ir poniendo de la mano los conceptos de sistema operativo, los que ya mencioné. Y a medida sigo trabajando con Linux y comienzo a implementar servicios, empiezo a poner en práctica, empiezo a darle forma, perdón, a los conceptos de redes, porque empiezo a configurar servidor de correo electrónico de prueba, empiezo a abrir puertos para que escuche Nginx en el puerto 80, en el puerto 443, empiezo a sí, abrir los puertos del servidor de base de datos y eso me empieza a llevar a interactuar con la parte de redes, empiezo a crear 2 o 3 máquinas virtuales en mi mismo servidor, pues en mi misma claro, computadora puede ser y ocupo comunicarme por medio de la IP. Y ahí empiezo a poner en práctica esas cosas. Comienzo a levantar el firewall de Linux y a bloquear, a convertir, a hacer rutas, a hacer ruteo. ujú, Y entonces ahí lo que voy aprendiendo de los conceptos de redes, los voy poniendo en práctica a medida voy aprendiendo también Linux y los diferentes servicios y que corren en Linux, ¿verdad? Entonces, llevaría casi que en paralelo Linux con conceptos de sistema operativo y con conceptos de redes. De ujú, nuevo, esos conceptos, lo que vos estás diciendo, nos va a dar un fundamento para entender lo demás. ¿Qué tanto tiempo le dedicaría? Bueno, tampoco es que voy a avanzar hasta que yo haya aprendido un 90% de todo lo que ofrece Linux y un 90% de todos estos conceptos, porque no sé cuánto pueda difícil. tomar llegar hasta ahí. Honestamente, no creo saber el 90% de todo lo que tiene que ver con conceptos de redes y con conceptos de incluso el sistema operativo, a pesar de la experiencia que tengo o no sé si lo sé ya, porque no me he puesto como a leer y ver todo eso, ¿no? Pero A a cuantificarlo. cuantificarlo, gracias, esa es la palabra que estaba buscando justamente. No me he puesto a cuantificarlo para ver, pero sí buscaría un nivel intermedio en el manejo de Linux, en el manejo de comprender conceptualmente todos los sistemas operativos y comprender estos conceptos de networking, de redes, porque van a ser claves para mí al momento de comenzar a crear instancias reales para publicar aplicaciones, al momento de crear infraestructura en la nube. Porque aunque no tenga que trabajar con routers y switches físicos y con cableados físicos, para crear infraestructura en la nube necesito crear una red dentro de mi nube, diferentes Ujú, VLANs, la interconexión, los grupos, los security groups, que son como los firewalls de AWS, si lo trabajamos en AWS, pero casi que cualquier proveedor tiene su variante de security groups para proteger los puertos y de ahí se origina esa información y yo voy a poder ser eficiente cuando ya esté listo para pasar a esa otra parte de lo que tiene que ver de trabajar con infraestructura. ujú. Curioso. Me parece un gran plan, la verdad, porque estás tocando todo lo que vas a necesitar de manera muy general, ¿no? Y ya después de eso puedes ir enfocándote en algo más específico. Sí. Me parece interesante. Ok, tengo otra pregunta aquí que quisiera hacerte también.
y es hoy 2025, eh, ¿cómo aprenderías estas cosas? Me refiero a, perdón, no cómo, sino dónde, en qué plataformas o cuál sería tu estrategia de dónde conseguir la información. Porque, pues, y ya lo estábamos diciendo, ¿no? Hay mucha información, pero también hay información que no es la más buena, ¿no? Ujú. No es la mejor. Entonces, en tu opinión, ¿tenés algo que crees que sería más eficiente que lo que viste antes? O no, o te parece que con YouTube sería suficiente. Buena pregunta, Juan. Mira, yo sí creo que hay una forma más eficiente de cómo comencé, Ok. que de nuevo yo comencé buscando información y era leer la documentación de lo que estabas, el servicio que estabas Ujú. configurando. Si querías, no sé, levantar un servidor web, tenías Apache, tal vez te encontrabas por ahí una guía en inglés y hacías lo básico, pero cuando te tocaba configurar más a profundidad no había absolutamente nada y lo único que había era comenzar a leer la documentación, ver qué Que funcionaba. configuraciones parecía que hacían con lo que yo necesitaba por lo que decía la documentación y comenzar a implementarlas a prueba y error. Y de repente alguna no funcionaba y más adelante mirabas, es que si definís este valor en verdadero, lo otro no aplica. Lo otro lo vas a saltar la configuración y ahí empezabas a ver, ¿no? Entonces, era lo que había en su momento. No quiero imaginarme cómo. ¿Eso, Douglas, Ujú. te parecía entretenido o divertido en su momento? Eh, Divertido creo que no es una palabra que usaría como tal, pero sí fíjate que muy entretenido. O sea, a mí se me Ujú. iban las horas eh, y no me daba cuenta que pasé 3 horas leyendo documentación, 4 horas leyendo documentación y Lo más que disfrutabas. entretenido, me podía compenetrar en ello y la sensación de satisfacción cuando lograba resolver el problema Ujú. después de ese tiempo y que ahí eso me llevaba a comenzar a hacer mis documentaciones propias, porque la siguiente vez que me tocara hacerlo, no me iba a acordar exactamente cómo ajusté un valor y por qué lo ajusté. Y no iba a tener el tiempo de volver a leer la documentación, ¿no? Entonces ahí es donde comenzaba con mis propios apuntes, mis propias notas. Pero la sensación de satisfacción que me generaba sí es algo bien grande. Uno cuando resuelve ese tipo de problemas, Juan, cuando uno va creciendo y resuelve ese tipo de problemas donde no estoy reinventando nada, hay gente mucho más brillante, pero como pude llegar a la solución y la mejor solución por mi propia cuenta, leyendo la documentación, la Sí, verdad es que te eso, sentís grande, pues, te sentís, sí, hey, sí. qué bien, estoy preparado para lo que sea. Es Eh, un gran sentimiento, y sí. yo creo, Juan, tal vez en algunos episodios anteriores hablamos de que yo soy alguien que me tengo bastante confianza, gracias a Dios, ¿no? En la sabiduría que Dios me ha dado, pero bastante confianza porque si tengo una idea de que es posible, me siento confiado que puedo encontrar la solución. Ujú. Y es Sí, sí lo has dimensionado. porque yo realmente, que a mí me tocó encontrar la solución de muchísimas cosas al principio, leyendo puramente la documentación, porque no existían guías de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que tal vez eso es lo que me ha dado como que esa confianza, porque hoy en día hay mucho más cosas a disposición, aún si hoy acceso a la información, hay maneras más fáciles de buscar a través de la documentación. Ujú. Hay Sí, buscadores que son eficientes. A veces vos ponías una palabra, pero los buscadores no eran tan buenos dentro de la documentación y no te encontraban la referencia. Y la palabra sí existía, pero no la encontraba porque eran inicios de indexar contenido y hacer búsquedas sí. dentro de ellos, no te la encontraba simplemente. Hoy en día es mucho mejor eso. Entonces, eso por sí solo te hace más fácil navegar la documentación. Aparte, hay guías o no digamos si le platicas con la inteligencia artificial o le das la documentación y que te diga dónde está lo que quieres hacer, todavía mucho Ujú. más rápido, ¿no? Pero para responder tu pregunta, no es como que me entretenía como de emoción así, quiero hacerlo, pero sí, te compenetrabas y generaba esa satisfacción, se me iban las horas. Sí. Pues sí, Juan, realmente que la forma en la que buscaría aprender esas cosas
sería una mezcla de leer la documentación de cada tecnología y una mezcla con cursos, con buscar entrenamiento, cursos. A eso me refiero, ¿no? Porque dije con cursos, parecía que es un concurso de algo. No, con entrenamientos, con cursos. Ujú. Una mezcla de eso. ¿Por qué? Porque el curso hoy en día, dado por una buena persona y que tenga un buen currículum, el curso de lo que va a enseñar decente, eh, me permite llegar al nivel necesario rápido. Pero el curso es difícil que se enfoque en todos los conceptos. Entonces, eso lo voy a adquirir leyendo la documentación. ¿Cómo hacía yo, Juan, cuando comenzaba? Estaba leyendo la documentación y decía, Ujú. ok, estaba levantando un web server, que en aquel tiempo tenías que vos levantar tu web, perdón, estaba levantando un servidor de correo electrónico, ¿verdad? Y vos tenías que levantar tu servidor de correo electrónico antes porque era muy caro pagar un servicio fuera. Sí. Entonces, iba leyendo y dice, ok, para recibir correo, puedes usar o IMAP o POP3. Ujú. Y te decía, para configurar IMAP, ¿cómo se hacía? Yo digo, ok, ¿qué es IMAP? ¿Qué es POP3? La documentación no me dice. Entonces me iba a buscar a entender qué es IMAP y lo leía y lo Ajá. entendía bien. Ah, esto es IMAP. ¿Qué es POP3? Me iba a ver qué es POP3. Para algunas personas que no trabajan con correo electrónico, tal vez nunca han escuchado en su vida IMAP y POP3, muchas personas tal Ujú. vez sí, pero me topaba con esos conceptos que no entendía dentro de la documentación para configurar algo, entonces los iba a investigar aparte, cuando yo los entendía bien, volvía a la documentación y continuaba. Entonces, yo combinaría ambos, ¿verdad? La Ok. documentación para asegurarme de que comprendo perfectamente cómo funciona la herramienta, a qué está buscando resolver, y técnicamente, conceptualmente, qué es lo que hace y cómo lo hace. Y el curso para que me permita llegar de manera más rápida y eficiente a cómo hacerlo. Porque como te mencioné, como antes no había opción, así era, de ver qué configuraciones son las que creo que resolvían mi problema y era prueba y error. Pero Ujú. hoy en día me puedo brincar ese proceso de prueba y error porque ya el curso, la guía, el how to me va a decir cómo configurar esa parte. Entonces me vuelvo más eficiente en ese sentido. Mantengo la parte de comprender todos los conceptos, de comprender de la capa más baja posible cómo funciona, pero voy directo luego a cómo se configura, al menos de manera generalizada para producción, y luego yo puedo meterle las cosas que necesito y me ahorro la parte de la prueba y error. Entonces, Ujú. yo espero que eso haya respondido tu pregunta, Juan, porque Ujú. me fui por varios lados. Mi intención es ser lo más claro posible, ¿verdad? Pero la respuesta corta es, combinaría leer documentación con cursos. Ok. No, y está bien, porque nos das el contexto completo y eso es muy bueno. Me parece muy interesante. Ok, creo que sería algo similar. Los cursos creo que son muy buenos. Incluso, bueno, un tutorial, ¿no? Un tutorial de 5 minutos en YouTube. A veces, aun cuando tengo la documentación, me gusta ver el tutorial, porque en el tutorial es una persona que tal vez ya pasó por ciertos errores, ciertos problemitas al momento de configurar X cosa, entonces ya te lo da más digerido, más Ajá. masticado, ¿no? Por ejemplo, me pasó hace poco, estaba revisando la documentación para incluir un GitHub Action de Gemini para poder hacer code review, que la inteligencia artificial haga code review. Ujú. Pero realmente la documentación de ese action no me pareció clara. No, no lo veo muy claro. Entonces, eh, lo dejé ahí pausado. Ok, creo que voy a tener que ir a un tutorial. Normalmente la documentación de los GitHub Actions es lo suficientemente clara como para, porque es, ok, cambia este parámetro y esto, pero esta otra herramienta era, no sé, creo que no está bien hecha la documentación, Ajá. en mi opinión. Entonces, los cursos y tutoriales realmente les doy un gran valor en ese sentido,
Em, leer la documentación es muy bueno. Algo que no hice en su momento y que sí haría hoy en día es leer más libros. En el caso de programación, aprender cómo programar, aprender un lenguaje de programación, si lo buscas en un libro, te puedes quedar desfasado muy rápidamente. Incluso, bueno, no solo un libro, un video de hace 3 años, probablemente puede llegar a ser que ya no sea la mejor opción con la nueva versión del lenguaje o del framework. Eso puede suceder, ¿no? Pero lo que sí no cambia son los conceptos, son los consejos que dan muchas veces en los libros. Em, entonces ahí yo buscaría libros que tienen que ver con, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, eh, Pragmatic Programmer, algo así creo que se llama, olvidé el nombre, pero te habla de, ok, cómo aplicar el pragmatismo al momento de ser un desarrollador. Hay otros libros, ¿no? Que te hablan sobre, bueno, cómo arquitectar aplicaciones. Entonces, este tipo de libros, a mí, yo antes realmente los miraba de menos, o sea, siendo lo más honesto posible. El hecho de buscar libros lo miraba mal. Hoy en día he aprendido que tienen un gran valor, así que yo los incluiría en mi flujo de aprendizaje. El, el otro concepto que yo incluiría, que es algo que no existía antes, definitivamente no existía, pero nada similar, sería pues lo que ya todos sabemos, ¿no? La inteligencia artificial. Al momento en que acompañas la inteligencia artificial con lo que estás aprendiendo, te permite hacerle preguntas un poco más simples, un poco más dirigidas, como el ejemplo que nos estabas dando, ¿no? ¿Cómo configurar el servidor de correos? IMAP, POP3. Entonces decís, ok, pero ¿qué es eso? Entonces ya te lo da. La inteligencia artificial automáticamente te dice esto, esto y esto. Pero no solo eso, también le puedes preguntar en qué casos no se utiliza, hay algún caso en el que esto es así, por qué se hace de esta manera, y te permite como irle preguntando muchas cosas que te ayudan a entender lo que está sucediendo o lo que estás configurando. Así que yo con el tema de la inteligencia artificial es algo con lo que he ido cambiando mi postura poco a poco. Lo he ido utilizando un poco más a medida va pasando el tiempo. A medida también van saliendo otras alternativas y soluciones. Hoy en día, por ejemplo, cuando salió todo este tema del vibe coding, que es el hecho de, para los que no estén familiarizados, vibe coding era el hecho de crear un sistema o una página web o un videojuego, lo que sea, programar mediante la inteligencia artificial. Era el hecho de decirle, bueno, necesito que hagas una aplicación que haga esto, esto y esto. La inteligencia artificial se encarga de hacerlo como ella quiera y uno solo se encarga de probar. Ah, no, no funciona. Arreglarlo. Ah, el botón es muy grande, cambiarle el tamaño. Eso es el vibe coding. Sin embargo, hoy en día ya hemos aprendido a cómo realmente interactuar con la inteligencia artificial, lo cual también requiere tiene una curva de aprendizaje en sí mismo, ¿no? El hecho de aprender a utilizar la inteligencia artificial de manera correcta. Y ya también esto va a cambiar la manera en que abordamos la programación. Ya tal vez de aquí a 10 años, aquí eh, estoy dejando volar mi imaginación. De aquí a 10 años probablemente ya no vamos a necesitar programar directamente o va a ser mínimo, menos del 1%, sino que todo va a ser a través de la inteligencia artificial, siempre y cuando no sea tan cara, ¿no? Porque hoy en día es un poco cara. Pero lo que no cambia de nuevo son los conceptos, o es el conocimiento que nosotros tenemos. Esto es lo que no va a cambiar. Necesitamos saber qué es lo que estamos programando para que la inteligencia artificial pueda hacerlo. Y eso también lo podemos hacer a través de la misma inteligencia artificial, haciéndole preguntas, pidiéndole que nos dé ejemplos. Y eso es algo que no teníamos antes. Tal vez había un concepto, entendía el concepto, pero no había un ejemplo que me ayudase a mí a entenderlo de manera más práctica.
y eso hoy lo podemos hacer. Me puede generar cuantos ejemplos yo quiera. Le puedo pedir que me reformule la explicación cuantas veces yo quiera. Y definitivamente es una herramienta que ha cambiado mucho, ha cambiado la manera en que interactuamos. Así que em, todo lo que vayamos a hacer de ahora en adelante, la inteligencia artificial ha cambiado la manera en que lo vamos a abordar. Así que, bueno, eso es algo que no existía cuando nosotros empezamos y ahora es algo que definitivamente tenemos que sacarle el jugo. No, no hay que tenerle miedo, no hay que preocuparnos por si nos va a quitar el trabajo o no. En vez de preocuparnos por eso, aprendamos a utilizarlo y así no nos va a quitar el trabajo porque vamos a saber utilizar esta herramienta. Sí, la inteligencia artificial genera sentimientos encontrados entre los profesionales de tecnología cada día cambia. Sé de personas que comenzaron en contra, luego 100% a favor, luego algunas cosas no, luego otra vez todo sí, luego otra vez todo no. Y no estoy bromeando, he conocido personas así donde trabajan. Eh, pero me gusta que lo menciones. Ya medio dijimos algunos ejemplos, ahorita vos ahondaste en esa área y estoy de acuerdo con vos cuando decís que la inteligencia artificial es un recurso más que está disponible hoy en día y tenemos que sacarle provecho al momento de aprender, al momento de prepararnos para este roadmap que estamos definiendo, donde si Juan y Douglas, con la cantidad de experiencia que tienen, tuvieran que comenzar hoy de nuevo, lo tendríamos que usar sí o sí. Ujú. ¿Cómo lo usaría yo, Juan? Porque hay que tener mucha cautela y la inteligencia artificial aplica todo lo que hemos venido mencionando de cómo la tecnología ha ido creciendo y se van abstrayendo capas de abajo cada vez más. Y vos dijiste, puede que de aquí a 10 años programemos solamente un 1% y la inteligencia artificial haga lo demás, pero tenemos que saber cómo pedirle. Bueno, va a llegar el punto en que no van a saber cómo pedirle a los nuevos programadores porque no les ha tocado crear un algoritmo ellos solos y codificarlo desde cero de manera manual para poder resolver el problema que tenían. Entonces, no sé yo a este momento, no puedo dimensionar cómo le van a poder pedir ese tipo de cosas a la inteligencia artificial dentro de 10 años. Lo que va a ocurrir es que la inteligencia artificial, creo yo, va a saber que tiene que implementar ese algoritmo desde el principio, ¿no? O sea, Sí, son cosas que han venido ocurriendo a medida avanza el tiempo de nuevo, ¿verdad? Hoy en Linux es fácil, hoy tenemos systemctl para manejar todos los servicios y vos le das stop, start, restart, le das enable sí. si querés que se inicie cuando recién se reinicia el servidor, si querés que inicie un servicio. Antes no lo teníamos, antes algunos teníamos el comando de service, no era systemctl, era el comando de service, para algunos teníamos, para otros había que correrlos de manera manual, el daemon, para otros tenía que crear el script yo para que corriera y que Ok. el script se ejecutara de manera manual y al principio era caótico y cada quien lo hacía, Tiempos oscuros. sí, cada quien lo hacía a su manera. Cada quien lo hacía a su manera, cómo iniciar los diferentes servicios, pero no teníamos un comando, una herramienta simple que nos permitiera ver el estatus, reiniciar, stop, start, no, no había. Hoy en día ya eso está implementado y no cuesta. Y yo puedo crear el service para mi propia aplicación que corra como un daemon dentro de Linux. Ya tiene su framework creado, este systemctl, para que yo pueda crear los servicios. Entonces, hoy en día, todo el mundo lo hace así ahora, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? La herramienta nativa que tiene Linux, o la herramienta no nativa, porque el paquete del sistema operativo que estés Ujú. usando probablemente lo trae, pero lo tenés que instalar, Sí. es lo suficientemente inteligente como para darte ese framework y que ya no falle, pero antes no era así. Entonces, imagino que cosas similares van a ocurrir con desarrollo y con las partes de configuraciones en la parte de infraestructura, con la inteligencia artificial, porque si no vamos conociendo las capas de abajo, y es por eso que hoy no dejaría por fuera aprender los conceptos básicos, si no lo sé, no sé de qué manera se los pediría a la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero habiendo dicho eso, ¿cómo lo usaría yo Eh, para mi aprendizaje? Obviamente es lo primero con preguntas y respuestas.
incluido entre leer la documentación, entre hacer cursos, entre buscar en Google y entre preguntar en inteligencia artificial y usarlo para hacer referencias cruzadas para ver qué Ujú. está. Lo siguiente es para que facilitar la búsqueda dentro de la documentación, darle el link y decirle, hey, decime exactamente dónde está la parte de tal tema Sí. dentro de la documentación y que me mande ahí y resumímelo y Ujú. que te lo resuma y lo lees vos y luego comparás con lo que te resume para que lo tengas, para que puedas entenderlo. Algo que yo hago bastante es, por ejemplo, sé que un comando, busco en Google antes, buscabas en Google un comando para hacer algo y el comando tal vez ya lo conoces, pero tiene dos flags que nunca había visto. Entonces lo que yo hacía era irme a la documentación del comando, al man page, muchas veces dentro de la misma terminal, Ajá. o buscas en Sí. internet, si vos pones en internet el comando, no sé, el comando set y le pones Linux man page y te vas a encontrar el man page del comando en el manual de cómo usar el comando en Linux, que es el mismo que te saldría en la terminal. Ujú. Entonces me iba al manual, a la documentación del comando y buscaba esos flags específicamente en la documentación y miraba qué hacían. Y ahora, ok, eso hacen, está bien. Hoy en día, ¿qué hago? Si la inteligencia artificial me sugiere un comando que tal vez ya sé y me da flags que no conocía, en lugar de ir a buscar en la documentación, le pregunto, explícame qué hace el flag -L acá. Y a Ajá. él te lo responde rapidito. Hey, buena pregunta, porque vos sabés que es cuentero, ¿va? Hey, qué buena pregunta. Flag -L hace tal y tal y tal cosa. Y en este caso lo necesitas para esto, esto y esto. Ya lo hice lo mismo que me informo, sé a ciencia cierta por qué el flag, estoy usando un ejemplo random, ¿no? Pero por qué el Sí. flag -L lo necesito, pero en lugar de ir a buscar, se lo pregunté y fue más rápido. Entonces, yo la Ujú. usaría de esa manera para agilizar el proceso en el que encuentro la información, para agilizar el proceso en el que capto, en el que encuentro la respuesta. Pero mientras aprendo, estoy aprendiendo, no dejaría que piense por mí, porque quiero ser capaz de yo encontrar la solución, ¿verdad? Vos decías lo de vibe coding, algo que yo he ido progresando a medida que uso la inteligencia artificial, Juan, y es algo que yo implementaría una vez que esté listo y vaya creciendo en mi roadmap, em, que sería que cuando yo le pido que me dé conceptos de cómo hacer algo, yo tengo una idea de cómo hacerlo, pero primero Sí. solo le planteo todo el problema y quiero que me dé él ideas, a ver cuál es, si es diferente o si alguna que me da se acerca a lo que yo digo, ¿verdad? Si ninguna se acerca a lo que yo digo, yo le pongo, ¿qué pensás si para solucionarlo se hace esto, 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 esto y esto? Y a veces viene él y lo incluye y dice, hey, tenés un buen punto. En efecto, este es mejor por esto, esto, esto y esto. ¿Querés que te diga qué archivos cambian en tu repositorio para hacerlo? Ajá, sí, mostrámelos. O a veces te dice, hey, sí, eso sí funciona, pero la opción uno que te di es mejor por esto, esto y esto. Y ahí vas entrando, ¿verdad? Pero yo lo voy guiando a cómo quiero que resuelva el problema. Ujú. No solo está este error. ¿Verdad? Entonces, pero sí, es lo que decís, la inteligencia artificial ha ido avanzando, definitivamente la incluiría en mi proceso de aprendizaje, pero sería así. De manera inicial sería para que agilice el tiempo que me toma encontrar dónde estudiar o que me agilice el tiempo que me toma encontrar la respuesta para que me la dé rápido, me la explique rápido y me dé las referencias, Ujú. perdón, de manera rápida. Sí, y creo que estamos hablando de utilizar la inteligencia artificial, pero algo que también es importante es aprender sobre la inteligencia artificial. Y me refiero a utilizar modelos, me refiero a utilizar las aplicaciones que tenemos hoy en día y entender cómo funciona. Por ejemplo, no sé si has visto que los modelos de inteligencia artificial tienen un parámetro llamado temperatura. Y entre mayor temperatura, las respuestas van a ser como que más imaginativas y más elocuentes. Y en cambio, si la temperatura es menor, son un poco más, ¿cuál es la palabra? Deterministas, o sea, como que van más al grano. Eh, Tienen otros parámetros, ¿no? También
a utilizar las herramientas que tenemos hoy en día. En ChatGPT, que es el más popular, hay diferentes GPTs que podemos utilizar. Hay GPTs para programación, hay GPTs para escribir, hay GPTs para, qué sé yo, contabilidad, etcétera, ¿no? O también te permite crear proyectos. Hoy en día hay un concepto de proyectos donde puedes crear cómo va a contestar, cómo va a pensar, cuál es su rol y te permite también, pues, darle archivos, contexto. Luego tenemos para el lado de programación. La inteligencia artificial hoy en día se ha ido estandarizando en algunas cosas. Por ejemplo, hoy en día tenemos este archivo llamado agents.md, el cual utilizan estas herramientas y ahí podemos tener el contexto de nuestro proyecto, lo que estemos programando. Y eso lo que hace es que ahora ya no va a alucinar tanto. De hecho, la alucinación ha ido decreciendo a medida que han mejorado los modelos. Ya no sucede tanto como al inicio, aunque pasa, sí pasa, pero no es como antes. Entonces, bueno, así hay muchas cosas que tal vez a simple vista no saltan a nuestra percepción, no los notamos, mejor dicho, al inicio, pero por eso necesitamos entender cómo funciona, entender eh, qué es lo que estamos utilizando realmente y no verlo solamente como, no sé, como una entidad que nos puede responder todo. Ujú. Recuerdo que habían muchas personas que decían, le pregunté a la inteligencia artificial si Dios existe y me contestó esto, y es como, creo que no entendés cómo funciona esto, ¿no? Le pregunté a la inteligencia artificial si cuándo va a ser el fin del mundo y me contestó tal cosa. Entonces, requiere saber utilizar la herramienta. Es una herramienta más. Así como aprendimos a utilizar Dreamweaver en su tiempo para hacer páginas web, aprendimos a utilizar, bueno, Systemctl tiene cómo utilizarla, eh, aprender a utilizar Git. O sea, son herramientas que las tenemos que utilizar, así hay que aprenderlo. Eso es lo que yo opino actualmente de la inteligencia artificial. Si luego voy cambiando, ahí se los comunico porque también voy actualizándome a medida la AI va mejorando, ¿no? Bueno, para ir cerrando entonces, Douglas, ya hemos hablado, ¿no? De cómo vemos la industria actualmente, cómo iniciar y todo. Em, También hablamos de las plataformas, o sea, más que plataformas sería buscar cursos sobre conceptos, herramientas. Eso funciona definitivamente. Em, Me gustaría dar un consejo. em, de nuevo, es como, ¿qué haría yo, no? Actualmente, que no, en su momento se podía, pero no funcionaba como creo que funciona hoy en día. Y es el tema de darle mayor importancia a Douglas al trabajo en equipo. En su momento yo era más de aprender todo por mi cuenta, como cualquiera, ¿no? Estás en tu habitación y estás estudiando, estás buscando en internet, muy bien. Pero cuando tocaba trabajar en equipo, en proyectos de la universidad o del colegio, yo era de los que siempre decía, yo lo hago todo, no se preocupen, ustedes encárguense de, qué sé yo. Poner el dinero. Sí, sí, básicamente. Pero bueno, cuando eran proyectos de programación, yo hacía el código y ellos hacían la documentación y el informe, ¿no? Em, Funcionaba en su momento, para mí funcionó, o sea, eso es lo que yo quería, pero yo creo que perdía yo me estaba perdiendo de esta interacción, ¿no? De programar en equipo. Que cuando llegas a un puesto de trabajo, y yo recuerdo que en mi primer trabajo yo no sabía que era Git. Yo no sabía que era un control de versiones, no sabía que era eso. Eh, no sé si eso se mantiene hoy en día a nivel universitario, no sé si ahora ya al menos les hablen de que existe Git, Yo espero creo yo. que sí, quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí. Em, pero, de nuevo, aprender a trabajar en equipo es algo que no solo nos ayuda a aprender las herramientas como lo que es Git u otros que estén utilizando, sino que también ayuda a afianzar estas habilidades blandas que probablemente estamos dejando por fuera, que vienen
por inercia, ¿no? Por la manera intrínseca de trabajar en equipo. Cómo pedir un cambio, cómo decir, cómo llegar a un consenso de qué se va a hacer, cómo dividir las tareas. Todo esto lo vas a aprender solo cuando empezás a trabajar en equipo. ¿Y por qué lo menciono? Porque creo que hoy en día es más fácil encontrar grupos de, ya sea de trabajo, de aprendizaje o una comunidad. Hay comunidades en Internet. Discord lo ha hecho muy fácil hoy en día. Eh, Muchos canales en YouTube o de Twitch o todo esto tienen sus servidores de Discord y dentro de los servidores de Discord hay diferentes grupos. Entonces, eso es algo que yo no lo dejaría por fuera. Yo trataría de unirme a uno o varios grupos que sean afines, ¿no? A lo que estoy buscando, a lo que me interesa de mejorar en el área de programación. Yo buscaría eso. No, como te puedes dar cuenta hasta el momento, Douglas, no le doy tanta importancia a qué lenguaje o qué framework utilizar. No es que no sea importante, sino que al menos al momento de iniciar, no importa. Yo inicié con C++, creo que es un gran lenguaje para empezar, pero hoy en día hay otras opciones. Hoy en día está Python, está JavaScript, está Go, hay otras opciones y en algunos vas a aprender una cosa, en otros otra, pero al final del día en todos vas a poder declarar variables, hacer ciclos, hacer clases. Entonces, para mí es más importante estos otros aspectos que tienen que ver con los conceptos, un grupo de trabajo, una comunidad, este tipo de cosas que te van a ayudar a aprender realmente sobre la industria. Porque al aprender de la industria ya puedes enfocarte, ya dijimos, poder ver qué es lo nuevo que viene y tal vez apostarle a eso. Y quién sabe, ¿no? Si lo hubiera apostado a la inteligencia artificial en su momento, tal vez hoy en día, no sé, estuviera yo en Silicon Valley, quién sabe, ¿no? Pero bueno, al momento de formar parte de ser parte de un grupo, creo que se te abren muchas, no solo oportunidades, sino que amplias tu mundo, Douglas. Más cuando son grupos en línea, hablas con personas de diferentes países y eso pues, des- querás o no, siempre va a enriquecer tu Claro. cultura. Sí, entonces eso es algo definitivamente que yo haría hoy en día, 2025. Mira, me llama tanto la atención porque mi consejo final es similar en el sentido de que no va necesariamente orientado a la técnico. Y por eso, esta es una de las cosas que me fascinó tanto de hacer este ejercicio mental, Ujú, porque cuando yo estaba joven, Juan, y yo pensaba en prepararme y mejorar y crecer como profesional en tecnología, algo que me apasiona tanto desde que soy bien joven, em, todo iba alrededor de lo técnico, todo, absolutamente todo alrededor de lo técnico, cómo aprender a configurar este servidor, a configurar este servicio, cómo reparar esta computadora, cómo cambiar una memoria, cómo instalar un CPU, cómo crear un cable de red, todo desde los fundamentos hasta cuando iba creciendo, cómo implementaba caché en un web server, cómo implementaba un servicio de cola, etcétera. Todo iba alrededor de lo técnico. Pero al día de hoy, con la experiencia que por gracias a Dios he tenido ya en la industria, no es que lo técnico pasa a segundo plano, como vos dijiste, sin el conocimiento técnico no lo logramos, ujú. pero en algunas cosas priorizo lo conceptual, lo de principios, lo de cultura, lo de Sí. crecimiento personal e incluso, ¿verdad? Antes que lo técnico. Entonces, por eso también mis consejos han sido o alrededor de los principios que hasta el momento he Ujú, dado como iniciado. Y por si alguien quiere saber con qué continúo después de Linux y los conceptos de sistemas operativos de redes, nube para mí sería ujú. AWS, ¿verdad? Definitivamente nube, comenzaría a meter luego de eso infraestructura como código y configuration management, Git para poder manejarlos y luego pipelines, CI/CD, luego contenedores, Kubernetes y ahí voy creciendo. Entonces, en esa parte, el día de hoy, si alguien quiere saber técnicamente, ese es más o menos el roadmap que yo agarro, ¿verdad? Ujú, Pero recuerden que comencé con el concepto. Ahora, algo que yo agregaría como mayor prioridad
no que no importa lo técnico de nuevo, pero que yo sí agregaría a mi proceso de aprendizaje es similar a lo que vos dijiste. Una, trabajar en equipo y dos, enseñar a otros. No Mm, importa en qué etapa yo sí, estoy, yo puedo ir enseñando a otros. Yo siempre fui así, Juan. Pero estas dos cosas, enseñar a otros y trabajar en equipo, te permite ir creciendo en carácter. Yo tuve tantos problemas y tantas complicaciones en mis inicios como profesional, en el trabajo en que vos y yo nos conocimos, Juan, porque yo ya tenía como 8 años cuando vos llegaste, creo. Yo tuve tantos problemas donde yo estaba o yo me sentía convencido que estaba en lo correcto en la parte técnica, pero la parte de comunicación, la parte profesional, la parte de hacerme entender, lo hice tan malo que llegaba a Mm, discusiones con mi jefe, discusiones sin necesidad, donde yo me exaltaba y levantaba la voz, fuera de, o sea, fuera del contexto profesional incluso, ¿verdad? Y eso me sí, causó tantos problemas y me causó tanto atraso entender y saber llevar la parte profesional, cerrarme tanto en, en que esto es lo técnico y no me importaba lo de que el negocio piense otra cosa, pero esto es lo correcto y cerrarme tanto y discutir tanto por eso me causó tanto problema, Juan, que si yo comienzo, yo tengo la idea de la parte técnica, cómo la sigo, yo la dije hace unos minutos, pero por eso la parte del fundamento conceptual en lo técnico y luego la parte de formar mi carácter como profesional y estas habilidades gerenciales para mí van de la mano, van en paralelo y esas sí, las pongo en práctica de manera intencional, como vos decís, al ir buscando trabajar en equipo. Si estás en la universidad, ya diste pues el ejemplo, trabajar en la universidad. Yo era igual que vos, yo estuve hasta el colegio, yo estuve solo unas cuantas materias en la universidad, ya lo he mencionado antes, pero yo igual, yo era de los que yo hacía la parte técnica porque no, nadie más le iba a hacer como yo en mi mente. Tal vez tenía razón, tal vez no. Al final eso no es lo relevante. Al final era trabajar en equipos para ir creciendo en esas áreas. Y si lo hubiese sí, hecho de esa manera, muy probablemente cuando ya como profesional me tocó enfrentarme a situaciones de habilidades blandas, a situaciones de aprender a comunicarme bien, aprender a delegar, aprender a entender la parte del negocio, hubiese sido diferente para mí. Entonces yo lo incluiría bien similar a lo que vos decís, maneras de ir creciendo esas habilidades blandas, esas habilidades como profesional y esas habilidades gerenciales son buscar trabajar en equipo y buscar enseñar a otros. Buscar enseñar a otros lo poco que yo sé, ver le explico a otros. Eso me hace crecer en paciencia, en saber explicar, en saber expresar, en saber vender mi ujú, idea. Me sirve en esa parte, ¿verdad? Y a la vez puede que me rete a que sé el 80% de la respuesta, me lleva a buscar el otro 20% y ya le explico. Y ajá, entonces aprendí el 100% yo y le pude enseñar otra parte sí, a la persona a la persona a la que le pude enseñar, ¿no? Entonces, en ese sentido, Juan, para mí es mucho más importante llevar en paralelo, ir creciendo en esas habilidades blandas como profesional, porque yo en lo personal sí tuve tantos problemas con ello, miro para atrás y puedo darme cuenta que en cuestión de carácter y en cuestión de inmadurez como profesional, yo fui el problema, yo fui el problema, aunque tenía razón en lo técnico, porque recuerdo muchas situaciones ahorita que estamos hablando y no se me ocurre que no tenía razón en lo técnico, pero sí estuve muy equivocado en cómo lo manejé, en la manera sí, de... muy equivocado en cómo lo manejé. Entonces, por eso yo el día de hoy, si me tocara comenzar, eso estaría incluido en mi Mm, proceso, en mi roadmap, sí o sí. qué excelente. Sí, bueno, definitivamente esa parte es difícil, pero bueno, es necesario aplicarlo. Y bueno, eso al final creo que eso es lo que me gustaría mencionar para el cierre. Estamos hablando, ¿no? De una manera de cómo optimizar el tiempo y qué sería lo mejor en nuestra opinión, dado nuestras experiencias. Pero para las personas que están llegando hasta este punto, recuerden que al final del día, eh, eh, este es un camino y hay diferentes maneras de cómo recorrerlo. No quiere decir que porque están haciendo algo diferente a lo que
muchas personas les dicen, no quiere decir que esté mal, no quiere decir que no van a llegar lejos o no quiere decir que esa es la única manera. Lo único que sí tengan en cuenta es que traten de aprender cosas a nivel conceptual, a nivel de principios, y también no está de más en tener un plan de hacia dónde queremos ir. Creo que eso es lo primordial. Cuando no tenemos, bueno, Douglas ya lo mencionaba, ¿no? Sin un plan, estamos destinados al fracaso. Así que bueno, creo que vale la pena preguntarnos qué queremos lograr, hacia dónde queremos ir. Y bueno, con esto creo que podemos dar cierre al episodio de hoy, Douglas. Ha sido muy interesante el ejercicio mental Sí, de hoy. definitivo, sí. Ha sido, ha sido interesante, ¿no? Recordar algunas cosas de cuando empezamos. Pero bueno, espero que a algunas personas les haya gustado y que puedan tomar uno que otro consejo de lo que hemos dicho el día de hoy. Ojalá, sí. Así que bueno, nos despedimos, no sin antes agradecerles que le den like, que lo compartan, nos comenten algo. Definitivamente lo agradecemos mucho. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.